El teléfono de Walter está sonando. Walter, tu teléfono está sonando. Walter, Vicente Guerrero te está llamando. Contéstale, no esa manera. Sí, pero ahorita es que yo no estoy escuchando. Vicente Guerrero te está llamando, no sé qué quiere hablar contigo. Ahí salió el nombre de él. Eres uno de los que va a venir acá para Allá, escuchar la te charla. está llamando para confirmar. Confirmado, parece que no viene. Vamos a ver. Aquí debe estar. Dos llamadas perdidas. Vamos a contestar. Vicente Guerrero. Devolver llamada. Para encontrarnos, la vida es el arte del encuentro. Encontrarnos para confirmar que la humanidad es una sola familia y que habitamos un solo país llamado Tierra. Somos hijos del amor, por lo tanto nacemos para la felicidad. Fuera de la felicidad son todos pretextos. Y la felicidad no es un derecho, es un deber. Porque si no somos felices estamos arruinando la vida de nuestros vecinos. No soy de aquí. No encuentras la felicidad, y es tan fácil. Solo debes escuchar a tu corazón antes que intervenga tu cabeza, que está condicionada por la memoria, que complica todo con cosas viejas, con órdenes del pasado, con prejuicios que enferman, que encadenan, la cabeza que divide, es decir, empobrece, la cabeza que no acepta que la vida es como es, no como debería ser. Haz solo lo que amas y serás feliz. Y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar porque lo que debe ser será, y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud. Y en esa plenitud todo es posible, y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija, la que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban 3 o 4 meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo, y eres tú. A ti debes hacerte libre y feliz. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda, Jesús, amarás al prójimo como a ti mismo. Reconcíliate contigo. Ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios. Y decide ahora mismo ser feliz, porque la felicidad es una adquisición, no algo que te llegará de afuera. Además, la felicidad no es un derecho sino un deber, porque si no eres feliz estás amargando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir mandó matar 6 millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera, el chocolate de la Perugia, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileros y los cigarros de Ches Davidoff, las 1001 noches, la Divina Comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y la poesía de Whitman, Mahler, Brahms, Ravel, Debussy, Mozart, Chopin, Beethoven, Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Cézanne, Picasso y Tamayo, entre tantas maravillas. Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar 2 cosas, y las 2 son buenas. Si te gana,
Te liberas del cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Y si le ganas, serás más humilde, más agradecido, por lo tanto fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente, como debe ser. ¿Cómo es posible que un tipo trabaje toda una semana en lo que odia, por un sueldo, que se acueste con la mujer que ya no le excita o con el hombre que ya no ama, porque está así, porque la sociedad, porque la familia, porque los hijos? ¿Qué es eso? Obligar a un muchacho a levantarse a las 7 de la mañana para estudiar. El día tiene 24 horas. Tomarle examen de cosas que la maestra no sabe porque no la vivió. Teorías absurdas, seguir pensando que el mundo tiene países, envenenar la atmósfera, hacerle guerra a cualquiera que piense que su Dios es diferente al mío, aunque Alá y Dios son dos maneras de la misma manifestación. Jesús desciende de Abraham como Mahoma. ¿Cómo es posible que un tipo tenga un patrón que no es justo? Para Jessy Velázquez, ¿Y cómo es posible que alguien decida hacerse cargo de la vida de los demás? La responsabilidad de cada uno. La gente está sorda. La gente en general no quiere ser feliz. A mí no me gusta decir esto, pero es la realidad. Yo vivo un mundo maravilloso porque vivo con gente maravillosa que es responsable de sí misma, hace lo que ama, se respeta, tiene ética. Son príncipes y princesas en la miseria o en la riqueza, que es lo mismo. Pues la riqueza es una adquisición. Yo me sentí siempre rico. Terminé siéndolo. Pero yo me sentí siempre rico, siempre supe que era príncipe. ¿Te parece que 2 veces al día te envenenes con un noticiero desde que te levantás a la mañana? Leyendo un diario que chorrea sangre. Cuando las tetas de una modelo son más importantes que la obra de la Madre Teresa, son portada de la revista. La gente vive una vida muy pobre. Un saludo para Arturo Velázquez. Yo no soy un mensajero, ni tengo... yo estoy en lo que amo. Dios no sé por qué me dijo, te voy a hacer feliz, andá por el mundo y si podés contagiarlo. No idolatres a nada ni a nadie, porque tener una idolatría es perder la independencia. Y esto es conflicto, enfermedad segura. Como fácil se pierde lo que se ganó sin esfuerzo. Como sigue siendo pobre el que no goza lo que le sobra. El gran paso es ir de la egolatría, que te compromete, que te esclaviza a tantas cosas externas, a la libertad interior. Entonces se alcanza la paz. Y la paz te hace vivir todo con plenitud, es decir, te enriquece. Cuando termine... Los últimos salvadores son dudosos, pero no afectan la enseñanza de Buda ni enferman a la Biblia. La enseñanza de Buda... Bueno, pero tú dirás, tú eres que tienes a Dios de... Muy buenos días, estamos ya en la sintonía aquí en Un Café con la Tercera. Walter, salude por favor. Buenos días a los que nos distinguen con su sintonía. Como cada sábado estamos aquí para trabajar, para ofrecer lo mejor que tenemos nosotros para la comunidad, especialmente para la comunidad de los envejecidos, de los envejecientes, de la gente de la tercera y ahora hasta la cuarta edad. Saludos pues a todos los roseros distribuidos en algunos puntos del globo terrestre y la salutación que no debe faltar, la de la jefa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Rosero Cárdenas, que como dicen los españoles está ya en su alcázar de las acacias, y también a mi hija, a mis hijos, al que está en Santiago, a mi pariente que está por Australia, en fin, a todos ellos pues un cordialísimo saludo
invitándolos a que nos sintonicen. Esta mañana, como cada sábado, como se ha hecho una buena costumbre en nuestro programa, tenemos pues un invitado. Realmente tenemos dos, pero todavía no llega el siguiente invitado. Entonces, creo que llegaron, pero bueno, continúo yo. Tengo a mi derecha al abogado. Oye César, yo siempre tengo alguna dificultad. Exactamente cómo es la pronunciación de tu apellido. Bueno, mi apellido es un apellido chino, entonces tú tienes que pronunciar Hinton. Hinton, bueno. Tiene un acento prosódico, pero se pronuncia así con esa fuerza de voz. Ya, el abogado César Hinton, que pues para el conocimiento de ustedes, pues es abogado en el ejercicio libre de su profesión. También es catedrático, es decir, docente de la Armada del Ecuador, jubilado, y pues fuertemente humanístico, ¿no? Él ala siempre para ese lado y pues tendremos el gusto de alternar con él hoy en la mañana. Permítame saludarlo, Walter. César, muy buenas, gracias por estar aquí en nuestra programación. Los que hacemos un café con la tercera, estamos ahora aquí compartiendo con ustedes. El gran faltante de la semana pasada, pero ahora ya estás. Saludos a todos y todas desde aquí en un café con la tercera. Adelante. Siempre, oye, Tomás, siempre hacemos una pequeña aclaración, una puntualización, porque hay personas que se confunden. Es con la tercera edad, no es con la tercera compañera, por si acaso. Entonces, Está sobreentendido que es la tercera. ¿Ah, sí? Está sobreentendido. Bueno, César, tú tienes la palabra. Ok, muchas gracias, Radio Escuchas. Estoy en este programa porque vamos a tratar un tema muy importante a nivel mundial y a nivel nacional sobre las mujeres y hombres envejeciendo y envejecidos en sus actividades diarias, profesionales, de casa, preparación o de interacción o haciendo labor humanitaria. Sí, César, nosotros te habíamos propuesto este tema, porque es un tema candela. Fíjate tú que cada día en el mundo son más las personas de la tercera edad y ahora científicos. Que duramos cada día más. Plantea ¿cómo diría yo? Plantea un asunto, porque siempre nosotros hablamos de los problemas. Plantea un asunto importante y por eso te lo dejamos para que tú continúes, porque después de un momento el director me llamará la atención que va a decirme que te deje hablar. Así Oiga, que te dejo hablar. ya su esposa está mandando saludos y usted no la ha saludado. Ya, aquí está no, doña Genoveva Cárdenas, está mirándolo y usted no le ha dicho absolutamente nada. Está reclamando. A ver, ya la saludé. Lo que pasa es que usted estaba distraído, como dice Facundo Cabral. Estaba tan lejos. Bueno. Entonces, César. Bien. Gracias, Walter. Un programa, un café con la tercera. La ONU Mujeres, abrió el abanico a partir de la década de 1975, porque la mujer estaba estigmatizada en el colectivo social. De tal manera que ha ido logrando conquistas sostenidas a través de instrumentos internacionales que han permitido ubicarse en la actualidad, en el siglo XXI, en todas las actividades del hacer humano. Estamos hablando en las elecciones seccionales, en las elecciones presidenciales, estamos hablando como personas profesionales que son catedráticos, que hacen labores profesionales a nivel de empresas, en el sector privado, en el sector público. Por lo tanto, la mujer ha ganado un espacio en la actividad donde ella se ubica, aquí en el país o en cualquier parte del mundo. No importa que cambie el idioma, la costumbre o la gastronomía, siempre los derechos humanos en cuanto a estos instrumentos internacionales se han establecido y han sido ratificados de los países que son signatarios, en su mayoría
198 países que se aglutinan en las Naciones Unidas. César, yo te quiero hacer notar algo. Las mujeres han alcanzado un reconocimiento porque siempre estuvieron allí junto al hombre desarrollando la sociedad. Y en los estadios más arcaicos de la vida humana, acuérdate que muchas veces hubieron pues las ginecocracias, ¿no? Donde la mujer tenía el mando en las primeras sociedades humanas. Y luego pues en el decorrer de los tiempos pues fue perdiendo algún protagonismo y ahora tiene un protagonismo pleno. Y te voy a decir algo, un protagonismo tan pleno que ¿cómo se llama usted que habla muy bien francés, señor director? Que una directora del Fondo Monetario Internacional. Ya no me acuerdo, ya no me quiero ni acordar porque bueno, las declaraciones de ella son nefastas en aras de la vejez. Bueno, te digo una cosa, esta dama dijo que los viejos duran mucho tiempo y que están poniendo en peligro la economía mundial. O sea que la vida es solamente dinero, business, dólares o el signo monetario que tenga un país. Los seres humanos somos en segundo plano. Y hay un sujeto en el Ecuador que hace eco de las mismas palabras, pero así, las dice textualmente. Y entonces, fíjate que, volviendo al mando de las mujeres... O sea, yo creo que deberías hacer aclaraciones. Yo creo que es una situación fondo monetarista y todo lo que depende del fondo monetario es una declaratoria a nivel del mundo. Aquí en Latinoamérica, Macri y también el presidente de Chile hacen las mismas declaraciones con respecto a la vejez. Lo inservible, lo desechable que es considerado para los fondos monetaristas. Sí, Tomás, pero no solamente Macri. El señor Guillermo Lasso Mendoza también hace... También lo dijo, claro que sí. O sea que aquí los viejos podemos ser desechables. César, tú continúa. Ok, gracias, Walter. Las Naciones Unidas, a través de la ONU Mujeres, ha establecido 17 objetivos de desarrollo sostenible en todo el ámbito de la actividad humana. Por eso yo quiero imbuirme un poquito más, ya no meterla a la mujer como una mujer ya en el aspecto conceptual como mujer hecha y derecha. Quiero imbuirme un poquito más de la niña mujer o de la mujer niña, pero mejor me voy por la niña mujer. En América Latina, la extrema pobreza ha incidido que las mujeres se hagan en una forma muy adolescente en el matrimonio, por razones de la pobreza, por razones de la educación, por razones de la capacidad económica del hogar y por el elevado número de la prole que conforma esa familia. De tal manera que cuando la mujer llega a la etapa plena de la vida, donde el tema que estamos tratando ahorita es envejeciendo y envejecido en el ámbito mundial y nacional, podemos decir que la mujer ya llega totalmente trajinada por una serie de factores que tiene que realizar en su hogar. Por ejemplo, si llega de la escuela, tiene que hacer labores en casa. Y si es la hermana mayor, tiene que hacer la cabeza de familia después de la madre, atender la necesidad del hogar, tanto como en cocina, lavado, planchado y revisar tareas a los hermanos. Entonces, por eso la ONU Mujer se ha enfocado en este objetivo que lo está socializando a través del mundo, porque las costumbres en los diferentes países del mundo no es lo mismo que hablar Ecuador como hablar en la India, no es lo mismo que hablar en la China como hablar en Rusia, diferentes, son costumbres y tradiciones que a veces no se pueden romper ese paradigma, pero ya paulatinamente se va aceptando en la medida que los países vayan socializando la misma. Quiero aclarar que los nuevos datos que se han dado sobre este tema que estamos tratando, en 89 países del mundo, muestran que 4 millones de personas viven en extrema pobreza en comparación con los hombres. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque lo acabo de mencionar, que la mujer hace una labor múltiple dentro del hogar, mientras que el hombre tiene que salir a trabajar y llega a su casa a descanso y recibe todo lo que le sirven y lo que solicitan.
Las desigualdades de géneros siempre se han marcado en el mundo. En el Ecuador... Una pregunta, César, discúlpame. ¿Desigualdad o equidad? ¿Qué significa? Yo creo usted como abogado, sí, haga una aclaración en desigualdad o iniquidad, o no iniquidad, perdón. De equidad, perdón. Por ejemplo, en nuestro país, hasta 1906, la mujer no tenía acceso a la educación en la presidencia de Eloy Alfaro Delgado. Rompió ese paradigma porque también separó la iglesia del Estado, lo cual dio un cambio brusco al constitucionalismo ecuatoriano que se había marcado de 1830. Pero hablamos de inequidad porque cuando la mujer, estamos hablando siglo XVII, XVIII, XIX, no aparecía en la penumbra del hacer político, económico, social, cultural, académico. Incluso en 1789, cuando se hizo la Declaración del Hombre y del Ciudadano en Francia, el 26 de agosto, una declaración que sirvió como preámbulo a las diferentes constituciones del mundo, apareció Olympe Jet y también le puso la Declaración de la Mujer y de los Derechos y de la Ciudadana. Pero no tuvo tanta énfasis y prácticamente pasó a la historia y solamente se lo analiza como una cuestión referencial. Pero siempre el hombre ha predominado en la historia de los colectivos sociales, ya sea en el aspecto militar, político, filosófico. ¿Desde la construcción física también? También, efectivamente, sí, porque ha sido un ideólogo, por ejemplo, cuando hablamos los ideólogos de la Revolución Francesa, como fue Robespierre y Montesquieu, que fueron los grandes ideólogos que luego llegaron a la Asamblea Nacional de Francia. En todo ese proceso, hablamos de la construcción fisiológica, desde la construcción de que la mujer tiene un útero, una especie de un hueco, y el hombre tenemos un pene, y es desde ahí el proceso hasta como agresivo en el proceso de construcción, hablando en términos de complementarios, pero que el poder, cuando hablamos de pene o falo, fue determinado en decir que sin poder, el falo. Entonces, por esa construcción psicológica, el falo significaba el poder. Entonces, el hombre históricamente ha estado determinado como poder. Sobre la mujer, siempre. Siempre. César, pero te interrumpo. Pero aquí hay una cuestión. Eso ya es en cuanto a la cuestión sociológica. Sociológica, no, en la fisiológica te voy a decir otra cuestión. En cuanto a la cuestión psicológica y que las costumbres se hacen leyes, ¿verdad? Te voy a decir una cuestión. Puedes apagarlo para que no te interrumpa A ver, fisiológicamente, claro, la mujer y el hombre tienen una diferencia, ¿verdad? Pero esa misma diferencia, como la mujer da la vida, resulta que la mujer tiene, es decir, la naturaleza la ha hecho más fuerte y la mujer por eso vive más. No es porque, como dicen de manera media grotesca, nos hacen trabajar tanto y por eso, para mantenerla, y por eso nosotros terminamos primero, no. La mujer tiene un par de genes que la hacen más fuerte y por eso es que casi los hombres pasamos a la otra vida primero. Bueno, César, disculpa la interrupción. Quería avanzando con el programa, quería puntualizar un aspecto muy importante. Imagínate tú, por ejemplo, cuando el hombre quiere obtener hijos, no solamente puede sacar su esperma, ¿no es cierto? Y ese esperma lo puede congelar o lo puede hacer en una situación in vitro, con un vientre de alquiler. O sea, quiere perpetuar su especie, quiere ser una persona que a lo mejor no quiere tener un contacto físico, pero ya está perpetuando su especie. Lo que te quiero decir es que siempre la mujer ha estado en desventaja con el hombre en la historia, en todos los ámbitos del ser humano, porque realmente, según datos estadísticos, hablan que en el mundo mueren anualmente 300.000 mujeres relacionadas solamente al embarazo. Quiere decir que no hay una prevención
del diagnóstico en el embarazo ni el cuidado de después del embarazo. La mujer que vive en extrema pobreza se puede hacer un eco en una institución pública que a lo mejor tenga un precio diferencial a una institución de salud que es pagada. Entonces no hay un control total de eso. Además, fisiológicamente, como tú planteabas, la Organización Panamericana de la Salud, que también es la prima hermana de las Naciones Unidas, ha establecido las desigualdades entre hombres y mujeres en el aspecto físico, fisiológico, incluso en el aspecto intelectual. Lo que determina que la mujer tiene mayor vigencia en cuanto a su estado de vida en relación al hombre, por cuanto el hombre, en diferentes etapas de su existencia como ser humano, ¿ya? ¿Ok? Sí. Se determinan dos variantes importantes, el tabaquismo y el alcoholismo, cosa que en la mujer, en ciertas sociedades occidentales y orientales, no se da con frecuencia como se da en el hombre. Oye, César, pero ahí también la modernidad, porque dice que somos modernos, ¿verdad? Y ahora las mujeres, aquí por lo menos en Ecuador, en Guayaquil, no puedo decir en todo el país, toman igual que los hombres, sirven, dale vuelta, hombre, a la pescuezo largo, y sirven igual, y ponen igual también para comprar el licor. Así que, por ejemplo, esas cuestiones que son terribles, ¿no? Porque entonces cae en esta parte, ¿verdad? Cae en el alcoholismo y en el tabaquismo. Dos cosas terribles para destruir el sistema nervioso central de las personas, aunque son males sociales, ¿verdad? Son males sociales, se aceptan, pero son tan malos y tan destructivos como las otras drogas que son prohibidas. Entonces, César, en ese caso, pues, por favor, continúa, que yo te estoy interrumpiendo. Ok, en realidad el tabaquismo y el alcoholismo es sinónimo de la actual sociedad que estamos viviendo. La sociedad está entrando en una situación decadente, pero mientras que cuando hablamos, haciendo una cuestión retrospectiva de la mujer en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, no tenía esa amplitud o esa libertad para poder acceder a estos tipos de vicios. Más bien era limitada y todo prevalecía en el hombre. Ahorita ya no podemos hablar que la mujer no pueda tomar, no puede interactuar, no pueda ir a un baile, a una discoteca, ir incluso sin el esposo. Ya se han roto los paradigmas. Y en ese sentido, ya no podemos detener una sociedad que está en permanente evolución, porque en una evolución donde piensan de que la libertad es importante, pero no lo miran como un libertinaje. Entonces, ¿por qué la mujer siempre ha sufrido los estragos de la sociedad en el mundo? Primero, la formación en el hogar de niña, la extrema pobreza. Siendo la mayor de las hermanas, hacía la segunda gestión en la casa. Tercero, porque la mujer, si viene de un hogar con unas limitaciones económicas bastante profundas, y para llegar a lograr tantos objetivos, es importante que esa persona tenga que ser perseverante, pero tienen que hacer una labor comunitaria y de familia para ir venciendo las adversidades que se presentan en la misma. El hombre, por lo tanto, ha encontrado un campo fértil desde las épocas inmemoriales hasta la presente. En el Ecuador, nosotros, aquí en el Ecuador, hemos tenido desde 1830 hasta el 2018 una mujer que fue presidente por 2 días. El resto de la historia constitucional del país
siempre han sido hombres, hombres y hombres. Entonces, esa situación hay que irla rompiendo y la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, que sirve como fortalecimiento en el área económica, están haciendo un estudio más profundo en el comportamiento de la sociedad actual, particularmente hablando ya de los adultos mayores. Ajá, César, ahí vas llegando a donde es nuestro interés primario, ¿verdad? Pero los adultos mayores estamos insertos en la sociedad. Y te quería hacer una puntualización, aunque ya pasaste el tema. Se habla de la libertad y de libertinaje, ¿verdad? Alguna vez en una conferencia un sacerdote preguntó ¿qué es la libertad? Entonces nadie respondió. Entonces el sacerdote dice: la libertad es hacer lo que debo porque me da la gana. ¿Y qué es el libertinaje? Hacer lo que me da la gana, ¿no? No constreñirme a las reglas de la sociedad, nada, sino bueno, yo vivo así y así soy y nadie me cambia, dice mucha gente. Entonces, bueno, César, te iba a hacer esa puntualización un poco a destiempo porque ya pasaste ese tema. Bien, estás llegando pues ya al punto del estudio de los adultos mayores. Ok. Los adultos mayores en el mundo responden a dos realidades diferentes. Cuando tú estás en una sociedad del primer mundo, eres un adulto mayor que recibe una pensión acorde a tus necesidades y no es que vive bien como una persona con un alto estatus, pero una pensión que responde a que tú puedas desplazarte, interactuar, socializar y conocer otras latitudes del mundo. Pero cuando hablamos de los países de economía emergente, donde hay una población adulta mayor, la realidad en cuanto a la pensión jubilar dista a la pensión de ese obrero europeo. Ya. Entonces, la pensión en el Ecuador no pasa de $545 al mes. Entonces, con $545 de un adulto mayor en el Ecuador, sacando una media, no paga casa, solamente paga servicios básicos. La mujer es jubilada, es una familia de dos, estamos hablando de esposa y esposo, porque los hijos ya han formado sus hogares. Apuradamente queda un ahorro que hará de $20, $25 de esa pensión. El resto, todo se va en el consumo, fármacos, viajes, comida, vestidos y servicios básicos. Por lo tanto, cuando tú miras un jubilado europeo, se da el lujo de venir en un crucero, que lo mínimo en un crucero, para pagar un crucero de 20, 30 días, un mes, él tiene que desembolsar 5 a 6 mil euros. Que lo puede hacer con 2 meses de pensiones, perfecto, pero cambia la realidad. Esa es una de las situaciones básicas donde se deteriora el jubilado mayor en Latinoamérica. 2, las sociedades climatológicas. El aspecto climatológico es fundamental. En Europa tenemos 4 estaciones bien marcadas y en alguna medida sirven o fortalecen para la salud del adulto mayor. En América Latina tenemos 2 aspectos también de estaciones, que es invierno y verano. Ahora, ¿qué viene en el aspecto médico? La atención médica en el Ecuador, dice la Constitución en una forma taxativa, en el artículo 36, 37 y 38. Desde el 35. 35, 36 y 37, que la atención al adulto mayor debe ser especializada, preferencial, óptima y con fármaco de primera. Walter, César, es casualmente ahí donde se produce la paradoja o las contradicciones. Una cosa dice la Constitución y otra cosa dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En la prioridad, en la atención. Entonces, el adulto mayor no tiene prioridad de acuerdo a la reglamentación de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, ¿en qué atolladero legal nos encontramos cuando la Constitución dice y cuando las normativas o protocolos dentro de las instituciones de salud le dice que no es una prioridad del adulto mayor? Bueno, así dice la Constitución, como lo dice en una forma taxativa.
Entonces podemos ubicarnos que esa es una utopía constitucional que no se cumple en la práctica con el adulto mayor. Porque el adulto mayor, una población que dio toda su fuerza en sus aspectos jóvenes. Perdón que te interrumpa, César, pero dentro del proceso Así es. Se puede mandar un juicio puede ser por una mala práctica médica o por un delito de odio, como dice el Código Penal, delito de odio, porque ya se lo trata o se lo degrada porque es un adulto mayor. Entonces, en ese sentido, el Estado puede estar perdiendo, y nunca se ha dado en la historia del Ecuador, ni en otro país del mundo que yo sepa, casos de violación a los adultos mayores que han estado en esas situaciones inmensas. Y le cuento algo, en la Valdivia, con un médico apellido Igolor, me degradó como adulto mayor, que no valía, y que primero era la atención hacia los jóvenes que estaban recibiendo atención médica, porque es la medicina interna, y lo denuncié en la Defensoría del Pueblo. Pero nunca este señor, este profesional, acudió a las audiencias, porque estos actos no se judicializan, no logran de ser judicializados. Entonces, yo después dije, bueno, la próxima que me pase una amarga experiencia de esto, lo haré a nivel de la Fiscalía General de la Nación. Pero el problema radica allí, disculpa que te interrumpa, en ese proceso, la actividad que tiene y de la protección, porque dentro de los ámbitos protocolarios, dentro de las instituciones médicas, el médico estaría protegido. Y entonces ahí se convierte en una paradoja y contradicción jurídica en el proceso. A ver. ¿Me permiten? Sí. César, te estoy escuchando con tanta atención que mientras tú hablas se me dibuja en mi mente una situación que pasa con los jubilados, que no la voy a narrar ahora porque no quiero quitarte el protagonismo, pero aquello de que puede ser demandado el Estado y perder es una cuestión que está ahí latente, que en algún momento los colectivos de los jubilados deben tomar conciencia de esto y poner las cosas en su puesto. Porque cuando yo te hablo de la señora francesa esa, que lo dijo con pleno conocimiento de causa, no es que se le chispoteó cuando era presidenta del Fondo Monetario Internacional, de que los viejos vivimos mucho y ponemos en peligro la economía. Entonces, allí se está marcando un punto referencial en el futuro. ¿Qué va a pasar con los viejos? Yo vengo, quizás a lo mejor no tengo el don de la palabra para encender la mente de la gente vieja o de la gente que está envejeciendo, y por eso te traté el tema de envejecientes y envejecidos. Pero estamos como dormidos, ¿no? Y no nos damos cuenta que en algún momento determinado, como ya se practica, ya tú lo recibiste en carne propia este asunto, de que primero es el joven, después es el viejo, y así lo proclama la Organización Mundial de la Salud. Los envejecidos, los envejecientes, no hacemos conciencia de esto. Los colectivos de jubilados deben tomar esta cuestión como en cuenta. Y yo, entre lo que conozco, y tú conoces también, los colectivos de los jubilados se dedican a otra cosa. Claro, a la diversión es natural, a darle un mejor pasar en sus instalaciones a los asociados también está bien. Pero pensar que en algún momento determinado nosotros vamos a hacer algo así como el resto del resto, a mí no me pasa, y en algún momento, ojalá, que alguien tome la posta y que haga conciencia, porque qué es decir, psicológicamente si tú hablas de la conciencia te dan una descripción enorme, ¿no? Pero yo te la pongo más puntual. ¿Qué es la conciencia? Darse cuenta de lo que te está pasando
y muchos de nuestros jubilados y muchos de nuestros dirigentes, muchos de nuestros colectivos no se dan cuenta de eso. Continúa, por favor, César. Gracias, Walter. El asunto, hablar del adulto mayor, es un problema neurálgico, profundo, de connotaciones no solamente nacionales, sino internacionales. Los gobernantes actuales no han caído en ese detalle que el adulto mayor es parte de la sociedad, porque también conjuga experiencia, desarrollo y academia. De tal manera que hablar del adulto mayor no es hablar de una persona en términos estadísticos, es hablar de una persona que tiene un rol en el Estado, que es abuelo, que fue padre, que fue hijo y que aportó con toda su energía a esa empresa en el sector público-privado. Por eso que la Organización Mundial de la Salud ha establecido algunos parámetros, lo voy a decir en forma rápida. En cuanto a la pobreza, a nivel mundial, de 122 mujeres en una edad de 25 a 34 años viven en extrema pobreza por cada 100 hombres que tienen el mismo rango de edad. Estamos hablando de la pobreza. En cuanto al hambre, las mujeres tienen 11 puntos porcentuales más de probabilidad de no disponer de alimentos. Y eso se da en los países africanos. En cuanto a salud y bienestar, a nivel mundial, 303.000 mujeres murieron en el 2015 por causa relacionada al embarazo. Es decir, no hubo la atención debida en el antes y después del embarazo. 4. La educación. Unos 15 millones de niñas en nivel escolar nunca tendrán la oportunidad de aprender a leer y escribir. Y eso pasa en los países africanos, en comparación con 10 millones de niños. En cuanto a la igualdad de género, los esposos pueden impedir legalmente que su esposa trabaje. En algunos países se dan que el hombre tiene que ir a trabajar y la mujer queda en casa. En 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos hereditarios. Es decir, no hay la cuestión. Usted, por ejemplo, en España tiene una propiedad y usted muere y esa propiedad vuelve al cabildo o al ayuntamiento. Y en 49 países carecen de leyes que protegen a las mujeres en la violencia en el hogar como la violencia de género. Por ejemplo, en la India, cuando la mujer quedaba viuda, tenía que ser incinerada con el marido. Imagínense. En los países árabes, cuando la mujer comete adulterio, era blanco de un castigo colectivo, la enterraban viva. O apedreada. O la apedreaban. Y de igual manera tenemos el agua y el saneamiento. César, te pido que te detengas un momento. Señor director, ya tenemos como 40 minutos al aire. ¿Le parecería bien a usted hacer un corte musical? Correcto, vamos primero con... De esa manera, pues César se recupera un poco y nosotros también, y va preparándose también pues los que van a entrar en... Correcto, nos vamos a un corte. Le ruego, por favor. Ok, ¿Ya apague usted la música? Apague los micrófonos, por favor. Bueno, apagamos los micrófonos. Van a entrar los dos. Va a ser 20 para las 9. Ya. A ver, aquí hay una silla. ¿Dónde me siento yo? Ya.
Pero lo tengo aquí en una forma extractado, pero cuando ampliamos el tema directamente, van a hablar sobre el tema de la... Ya. Yo pregunto a ustedes. Aprender el aparato ahí. Cuando prendamos el aparato, le damos paso a un compañero para hablar sobre la temática del agua y todo. Y ahí, si tienen preguntas, nos va a preguntar. Entonces mi alma era cándida y pura, con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor. Buscaba caminos, quizá equivocados, no supe que a ti me llegaba por claros senderos. Ahora presiento que tu amor es sincero, y en alas del viento tú me vas a llevar a las puertas del cielo, al confín de los mares. Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, he sentido tu mano como suave caricia, y en el eco de tu risa una nueva primavera. A las puertas del cielo, al fin de los mares. Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí. De pronto me dices que poco te cuesta buscar una casa muy linda que ha de ser nuestra, que tiene jardines colgados del cielo y miles de niños con tanta ternura en sus juegos. Entonces mis sueños serán realidades. Ahora sí que es cierto que yo volaré junto a ti. A las puertas del cielo, al confín de los mares. Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, he sentido tu mano como suave caricia, y en el eco de tu risa una nueva primavera. A las puertas del cielo, al confín de los mares. Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, he sentido tu mano como suave caricia, y en el eco de tu risa una nueva primavera. A las puertas del cielo, al confín de los mares. Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí, junto a mí. Bueno, estamos ya nuevamente al aire aquí en Un Café con la Tercera. Buenos amigos. Bienvenido, Jorge. No sé si puedes presentar a tu compañero, por favor. Agradecemos mucho la invitación. Es muy bueno poder estar aquí en Un Café con la Tercera. Vamos a hablar un poco sobre la temática del agua y cómo afecta en ciertos problemas al adulto mayor, ¿no? Mi compañero Carlos Dier
va a estar compartiendo con nosotros también muchas de las temáticas del agua, nos va a compartir un poco de sus experiencias también. Y pues agradecemos nuevamente, bienvenidos todos los que nos están observando a través de las redes sociales. Y pues lo que vamos a hacer ahora es un análisis de contaminación en el agua. Por lo general, nosotros cuando nos acercamos a nuestros grifos de agua o cuando consumimos el agua que nosotros solemos consumir, ya sea agua de botellón, ya sea agua hervida, vemos el agua cristalina, la vemos transparente en realidad. Lo que vamos a hacer hoy es algo bastante llamativo, bastante peculiar se podría decir. Vamos a someter el agua, ya está en el video, sí, se logra ver la cámara, ¿está encendido? Vamos a someter el agua que nosotros, bueno, que en este caso se consume acá el agua hervida, vamos a someter, como ustedes ven el vaso que tienen a su mano derecha es agua 100% hervida, y el agua que tienen a su mano izquierda es agua que se ha cogido del grifo, pues, ¿no? En pocas palabras diríamos el agua que utilizamos para consumir y el agua que utilizamos para cocinar, porque por lo general en nuestro país se cocina con agua netamente de la llave, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este aparatito que ustedes ven aquí? Lo que vamos a hacer es recargar de energía a los polos del aparato, mandar grandes cantidades de corriente al agua con la intención de observar todo lo que hay detrás. Por lo general, pues vuelvo y menciono, cuando nosotros vemos el agua transparente, decimos que está apta para consumirla. Otra cosa es lograr ver toda la parte bacteriológica, todos los sólidos disueltos suspendidos que hay detrás de la problemática del agua. Entonces, para esto vamos a darle paso a mi compañero para que pueda explicarles un poco acerca de los contaminantes sólidos del agua, los contaminantes químicos, la parte bacteriológica que contiene el agua. Carlos, por favor. Muchas gracias, Jorge, por la apertura. Antes que nada, les agradezco a todos ustedes, a Café con la Tercera. Para comenzar, pues, quería comentarles sobre la importancia que radica, pues, en el agua. Comentarles, pues, que por qué es tan importante beber un agua purificada para nuestro cuerpo humano. Pues, el tema es que el cuerpo en sí está conformado por un 90% de agua. Cada parte de nuestro cuerpo, los huesos, los músculos, los órganos internos, el cerebro, los pulmones, tienen un gran porcentaje de agua, ¿no? Ahí radica la importancia en tomar un agua vital. Sobre la compañía Swiss System Water, quiero comentarles que hay algo que nos caracteriza, y es que la compañía hace un estudio previo de la calidad del agua aquí en el Ecuador. Les comento esto porque existen muchos sistemas de tratamiento de agua en muchos países, se basan en la calidad de agua de ese país. Bueno, acá Swiss System Water viene acá a este país y hace un estudio en el agua. Comentarles, pues, que el agua tiene tres problemas: el problema físico, el químico y el bacteriológico. El agua potable que llega a nuestras casas primero es captada a través de ríos, pozos, vertientes. En nuestro caso, acá en la ciudad de Guayaquil, pues no es captada del río Guayas. En el río, ¿qué se puede encontrar? Pues aunque no lo crean, pues en el río se puede encontrar mucha contaminación, incluido residuos orgánicos, inorgánicos, petróleo, muchos químicos, inclusive restos de cadáveres, bacterias y lo que son las heces fecales. Esta contaminación tiene que de alguna forma ser tratada en la planta potable para que pueda ser consumida y sea apta para el consumo humano. Pero realmente una cosa es que sea apta y otra cosa es que sea purificada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la planta potable? Que el agua primero pasa el agua por 5 procesos potables, ¿no? Captan el agua, ¿verdad? La ponen en sistemas de almacenamiento de agua, piscinas, en la cual en vez de quitar la parte química que hay en el agua, se le está agregando más contaminantes químicos, como es el cloro y el sulfato de aluminio. Antes que nada quiero comentarles, pues, que el agua tiene tres problemas: el problema físico, químico y el bacteriológico. La parte química, pues, como les comentaba, tenemos lo que es sulfuros, petróleo, desechos orgánicos e inorgánicos, pues, y en vez de quitarle eso, en la planta potable le agregan cloro y sulfato de aluminio. Aparte que dejamos el agua en piscinas para que se sedimente toda la parte sólida que hay en el agua contaminada, pues, para que con el sulfato de aluminio se pueda limpiar un poco el agua, ¿no? Luego de eso... El detalle, ¿sí? César, es que nuestro país, al ser un país agrícola, todas las plantaciones son bañadas con químicos, fertilizantes, pesticidas, herbicidas derivados del petróleo.
el agua cumple un ciclo natural, entonces viene la lluvia y arrastra toda esta contaminación a nuestras vertientes, ya sea las subterráneas cuando es agua de pozo o ya sean las vertientes de los ríos cuando el agua es captada para su potabilización. Ecuador es uno de los países que en vez de quitarle la parte química al agua le añaden más químicos. En otros países se quita la contaminación química que trae el agua, pero en nuestro país se agrega sulfato de aluminio para flocular el agua y se añade también cloro. Tenemos ahí reportajes de hipercloración en el agua y cómo afecta terriblemente a nuestra flora intestinal, cómo afecta terriblemente a nuestros niños a través de la piel, cómo afecta a nuestros adultos mayores, ya que la piel ya no tiene la misma resistencia de un adulto en su etapa madura, pues, ¿no? Entonces ya vemos un problema desde ahí. ¿Sí? ¿Ahí? Ok. Entonces vemos desde ahí ya un problema en realidad en cuanto a la temática del agua en la parte química, sin contar la parte física, donde se logra observar en nuestro país hasta coliformes fecales, que son pequeñas partículas de heces suspendidas en el agua. El agua que ingresa a nuestras llaves tiene grandes cantidades de coliformes fecales. En una forma microscópica. Correcto. Entonces, ¿de dónde salen las heces fecales en el agua? Recordemos que toda el agua servida va a las plantas de CAPAC donde reciben un pretratamiento. Son liberadas al río con pequeñas partículas de heces suspendidas ya. Del río es captada nuevamente. Y cuando es captada, en nuestro país los procesos de filtración del agua en cuanto a la planta potabilizadora no son realmente grandes procesos de filtración. Yo les quiero hacer una acotación. En la coloración que ustedes están ya viendo en el proceso, nos den una explicación, por favor. Correcto. Porque ya este rato ya tiene un color ya que va llamando la atención. Recuérdese que vista al frente a la mano derecha es agua hervida, vista al frente a mano izquierda es agua de la llave. Si usted logra ver, mi querido conductor, el agua hervida incluso tiene una mayor pigmentación que el agua de la llave. Vamos a ver al final de este análisis las diferencias, pero hasta ahora lo que yo le podría decir es, como sabíamos que el agua estaba recontra contaminada, como sabíamos que no la podíamos consumir directamente de la llave, como sabíamos que no podíamos afectar nuestra salud de alguna manera, lo que hicimos fue buscar maneras de potabilizarla o de tratar de hacerle un tratamiento antes de consumirla. El primero fue hervir el agua, conocida por todos nosotros acá. Creo que en algún momento en todas nuestras casas hirvieron agua. Considerado un mito poder hervir el agua. ¿Por qué? Una pregunta, interrumpa Carlos. Jorge, ¿qué maneja Interagua o ECAPAC? Porque ECAPAC es dueña del recurso y Interagua administra el mismo. Manejan el 9001-2000. Ok. Y eso está recomendado por la Organización Mundial de la Salud o dista en cuanto a recomendaciones. No, está recomendado. En realidad es como yo suelo decir. El problema en sí no viene a ser el agua. El problema, porque pasa lo mismo en los botellones o pasa lo mismo en las plantas, en la planta potabilizadora de agua. El agua puede salir apta para el consumo humano, de una planta embotelladora o de la planta estatal que maneja el recurso del agua. Puede salir apta para el consumo humano como se menciona. Lo ponemos en tela de duda, sí, pero puede salir apta para el consumo humano. El detalle ahí viene a ser toda la transportación del agua. Imagínense ahora en la dirección donde estamos ubicados actualmente. La planta potabilizadora está en el 16,5 vía Daule. ¿Cuántos kilómetros de tuberías viejas, oxidadas, corroídas, dañadas y siguen transportando agua? Y siguen transportando agua. Entonces, eso sí se pone en tela de duda, porque ahí sí tenemos una contaminación latente. Carlos, la Organización Mundial de la Salud está delegando misiones a los países de economía emergente para hacer una auditoría de esa agua que sea en un 60 o 70% óptima para el consumo, aunque un 30% ya venga con cargas de diferentes actividades agrícolas, naturales o de actividades minerales. O sea, el tema es que, como yo le decía, una cosa es que sea apta para el consumo humano y otra cosa es que sea purificada, ¿no? Lo que se les puede informar es que un agua apta pues no le va a causar una enfermedad grave pues, no al cuerpo humano, pero
Lamentablemente los filtros que tenemos internos, como la vesícula, el hígado, los riñones, poco a poco se colapsan con toda la contaminación que estamos viendo en esos vasos ahorita. Entonces, más en breve vamos a aplicar todo lo que está ahí. Por ejemplo, César, si logramos ver la imagen de los vasos de agua que El vaso que está a la derecha es hervida. el vaso que está a la derecha es hervida, el que está del lado de agua de la llave. Si logramos ver, en base a la pregunta, el agua que estarían en esos vasos es agua apta para el consumo humano. La que está al agua hervida. Las dos. Una cosa es que no está purificada, pero está apta para consumirla. Es decir, que usted la puede consumir sin causarle un daño severo a su organismo, pero de forma repentina. Pero de forma paulatina eso afecta. Pero te explico por qué. Porque toda esa contaminación sólida que vemos ahí, la parte verde, toda la parte grumosa que se logra observar ahí, en nuestro cuerpo no puede ser asimilada de ninguna manera, tiene que quedarse en algún lugar. Si ustedes pueden ver en el monitor, si tienen abierta la señal, la tienen más cercana y la pueden ver con más detenimiento, porque está este rato pañado lo que es los vasos. Ya, entonces, si logramos ver toda esa parte suspendida ahí, eso no tiene cómo asimilarse en nuestro organismo. Entonces, ¿qué entra en juego ahí? Lo primero que entra en juego son nuestros filtros naturales. Hígado, páncreas, riñones, especialmente los nefrones, que son los encargados de filtrar todo el agua que ingresa a nuestro organismo. Y eso no es que una de las enfermedades que más afectan a nuestro adulto mayor son cálculos a los riñones. ¿Ya? Entonces, debido a la contaminación paulatina que hemos recibido a través de los sólidos disueltos en el agua, a través de lo largo de nuestra vida. Entonces, decimos, ¿por qué nuestros adultos mayores llegan siempre a una edad adulta a gastar todas sus pensiones jubilares en medicina? Porque nunca tuvimos la prevención de ocuparnos de este tipo de cosas que estaban afectando nuestra salud, no de forma grotesca, se podría decir, no de un rato para otro, pero sí lo hacían de forma paulatina. Entonces, este es el resultado de todo, llegar a nuestra edad adulta ya mayor, con todas las enfermedades que acarreamos, es el resultado de toda una vida de no saber prevenir enfermedades. Y es una de las cosas interesantes de países, por ejemplo, en Europa. A usted a los 30 años le hacen un estudio genético para ver qué enfermedades puede que llegue a tener algún día. Y empiezan desde los 30 años a trabajar en su prevención. Cosa que es diferente acá. Acá esperamos estar enfermos para luego tener que ir al médico. Y cuando nos damos cuenta tenemos una enfermedad con la que acarreábamos años, pero siempre la disfrazamos con pastillitas. Lo hacemos, en otras palabras, tú me estás dando a entender que hay que hacer un tamizaje, como se lo hace a los niños. Correcto, o sea, ahí lo indispensable es poder empezar a cuidar todo lo que ingresa por nuestra boca. Acuérdense que el 95% de las enfermedades entran por vía oral. Claro. El otro 5% es solamente por la piel, pero el 95% entran por vía oral. Entonces es indispensable. Y acordemos que el agua, y como yo suelo decir, miren ustedes la imagen grabada en la pantalla del análisis que estamos realizando. Imagínense ustedes en esa cantidad de agua la contaminación que logra desencadenarse cuando nosotros hervimos ollas inmensas de agua, cuando nosotros cocinamos con esta agua todos los días, cuando nosotros hacemos el jugo con esto. Tratamos de traer lo orgánico, lo más limpio, lo más puro, lo más de los comisariatos, del Megamaxi, donde sea que hagamos la compra, tratamos de traer siempre lo que mejor haga para nuestra familia. Pero llegamos y cocinamos con esta agua de aquí, lavamos nuestros vegetales con esta agua de aquí, lavamos las carnes con esta agua de aquí, lavamos el pollo con esta agua de aquí. Y como hablábamos con Tomás la semana pasada, hacemos cosas realmente ilógicas. Porque, por ejemplo, tratamos de hervir el agua para tener una mayor... O sea, hervimos el agua, porque nos enseñaron a hervir el agua y la hervimos, a pesar de que es considerado un mito, porque lo único que hace es reproducir bacterias, virus, reproducir los metales que habían puesto en la olla, pero hervimos el agua porque nos lo enseñaron para poderla consumir. No sé si me permitan enviar unos saluditos. Saludos a John Elvira Rodríguez, que está en la sintonía, a Juan Terán Pinto, a Felton Salango, allá jefe de capacitación del Ingenio San Carlos, a Jorge Delgado, a Cecilia Rodríguez Obregón, a Beatriz Mero, a Abraham Moralema, gracias periodista desde Quito, gracias Marcos Javier Tarira, a Aguilar Ábalos, a Jorge Plaza, eso es tu hermano, a Franklin Andrade Fabre, a Elsa Paola Rosero Brito, saludos para mi señor padre y su invitado.
Saludos para Yuri Martínez, para Oscar Grijalva, para doña Genoveva Cárdenas, para José Arturo, para Jesse Pesantes allá en Nueva York, aquí compartiendo un café con la tercera. Un saludo también para Ángel Rueda y para Felton Salango de San Carlos. Continuamos. Entonces, toda esta contaminación en donde estábamos, estábamos en que cometíamos a veces arbitrariedades. Por ejemplo, consumimos el agua hervida, pero sin embargo enjuagamos el vaso para tomarla con el agua de la llave. Cocinamos con toda la asepsia del mundo, pero cuando vamos a servir la sopa, enjuagamos el plato con el agua de la llave. Entonces, ¿cuál es primero la ventaja de que ustedes puedan observar esta pequeña demostración que hemos hecho acá? Que puedan estar conscientes de toda la contaminación que hay detrás del agua. Pero como todo problema debe de llevar una solución, la compañía a la que nosotros representamos, Swiss Instant Water, comercializa lo que son equipos de purificación de agua, diseñados para el hogar, para quitar toda esta contaminación, de tal manera de que el agua que nosotros consumamos sea un agua 100% purificada, 100% tratada. Podamos tener la seguridad de que puede ser que el agua salga potable donde sea, que la transportación sea la peor de todas, pero que llegue el agua a nuestros hogares y nuestros equipos de purificación de agua se encarguen de darnos el resultado de un agua 100% limpia, pura, para poder cocinar con el agua 100% purificada, para poder consumir jugos con agua 100% purificada, enjuagar lo que hablamos, enjuagar el vaso con agua purificada, enjuagar los platos con agua purificada. Y lo importante y lo mejor de todo es consumir un agua 100% pura. Acordémonos que el 80% del peso total de nuestra sangre es solamente agua. Imagínense usted cómo va a llegar nuestro organismo a nuestros 70 años si el agua que ingresamos es él. Sí, quiero interrumpirlos un poquito, pero cuando ustedes ya terminen la explicación para hacerles una pregunta, porque no quiero romper el ciclo de que ustedes están hablando, ¿sí? Me lo indican. ¿Vas a preguntar, Walter, o pregunto yo? No, yo quería que siguieran explicando para después, porque realmente estoy yo aquí encandelillado, aterrado, en fin, de ver esta prueba y de lo que ustedes están diciendo. Entonces, para después aclarar algunos puntos. O sea, podemos empezar con preguntas, si ustedes quieren, las que ustedes quieran hacer, podemos ir a responder. A ver, por favor, César. Representa a una empresa que venden equipos de purificadores de agua. Correcto. Esos purificadores de aguas tienen ¿qué tipo de ISO? 9001-2000 tienen certificación de la calidad BVQI, certificados por la NSF, que son medidas estándares de calidad a nivel mundial en cuanto al consumo de agua. Y la otra pregunta, ¿son asequibles esos equipos para toda una población o solamente está segmentado para una población que tiene un ingreso alto? No, lo interesante de nuestra empresa es que tenemos equipos que son realmente accesibles a todos los presupuestos, uno. Dos, hay ciertas compañías que tienen sectorizado en cuanto al te vendemos si tienes tarjeta de crédito, te vendemos si tienes chequera, o sea, en realidad nosotros no. Tenemos algunos métodos de financiamiento bastante interesantes. Tenemos programas por referencia, tenemos programas por fidelización de nuestros clientes. Entonces, hay formas de que todas las personas interesadas a través de que están viendo este programa a través de esta red social puedan buscarnos como Swiss System Water en Facebook. Solicitar una presentación sin costo alguno con el agua que consumen en sus domicilios, para que puedan ver esta presentación en sus hogares, con el agua que consumen en compañía de sus familias. O si no, al número de teléfono 0981-613974. O la línea de WhatsApp amiga que es atención 24 horas, 099-374-3177. Entonces, eso responde a tu pregunta, César. Ok. Repite el número. Son los dos, el 0981 61 39 74. De ahí viene solamente WhatsApp 099 374 31 77. A ver, yo voy entonces a intervenir. Ya estoy, el señor director me sacó de allá para que esté voz en off. A ver, la explicación de ustedes pues es totalmente clara. Y entonces
el asunto aquel que yo hiervo el agua en mi casa siempre, todos los días, pero usted dice que eso no tiene ningún resultado positivo. Y claro, ustedes nombran pues que ustedes tienen la solución con un purificador, potabilizador, en fin, que ustedes venden. Entonces aquí viene el asunto, ¿verdad? Nuestras economías, la nuestra, que dicen que es emergente, yo veo que se sumerge cada vez más. Entonces llegamos a este punto, el desencanto, ¿verdad? Unos pueden adquirir y otros no podemos adquirir. Y entonces, antiguamente, porque esto de asunto del agua pues es una cuestión importante, ya que el agua es la vida y es realidad. Teníamos, cuando yo era joven y hace bastante rato, habían unos filtros que tenían en el centro, ¿verdad? Era de 2 piezas el filtro, y en el centro tenían una bujía por la cual pasaba el agua, y hablaban pues de que eso era un agua pues purificada para poder ingerir. Sí, ya tienen ustedes este conocimiento. ¿Qué otras alternativas valen? Yo noté mucho eso que ustedes dicen, que el agua es apta para el consumo humano. O sea, que no le causa una enfermedad ahí, rápida. Pero con el tiempo, pues, tiene sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En nuestro país será dificilísimo decirle a los señores del Estado, a los señores Interagua, que el agua que llega primero le quiten todos los derivados del petróleo que se usan en la agricultura, los sedimentos. Entonces el punto es, ¿cuál es una alternativa, aparte de la que ustedes ofrecen, que esté al alcance de nuestros bolsillos, ¿no? El grave problema nuestro es que, me estoy extendiendo un poco, César decía hace algún rato atrás que hay hambre en los países africanos. César, también hay hambre en nuestra ciudad, y bastante. Hay que mirar y se darás cuenta tú que hay la mendicidad. No solo, antiguamente los mendigos eran los viejos, la mendicidad ahora está en todos los estamentos de la edad. Entonces, para puntualizar, ¿verdad? Ustedes venden una alternativa válida para purificar el agua, pero ¿qué otra cosa se puede hacer? Ya, por ejemplo, de hoy en adelante no voy a hervir el agua porque ¿para qué? Si no tiene, tendrá que comprar agua en botella, no sé qué hacer. En realidad es mucho más perjudicial, como hablábamos. Jorgito, discúlpame. ¿Y será mejor conveniente, en vez de hervir el agua con ollas de porcelana protegidas, cubiertas con porcelana, que aceradas o con aluminio? Porque yo noto que la porcelana no es metal. Correcto. Entonces será recomendable, al menos para el que no tenga el acceso para poder comprar el filtro o los filtros, pueda hervir mejor el agua en ollas de porcelana, porcelanizadas, que le llaman. Es una consulta que se la hago a ustedes. Correcto. Tomás, el detalle es que cuando uno hierve el agua, podemos no hervirla en una olla de metal para no contaminarla en cuanto a la parte física. O sea, es decir, no añadir más contaminantes que tenía la olla expuestos al calor. Sino que si la hervimos en una olla de porcelana, va a tener menos contaminación física, pero va a tener el mismo proceso de reproducción de bacterias. Acordémonos que el agua hierve aquí solamente a 100 grados centígrados, y virus, bacterias, hongos, gérmenes y parásitos que entran en el agua mueren a 250 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros hervimos el agua, en realidad les estamos dando las condiciones necesarias para que se estén reproduciendo estos microorganismos, porque hervimos solamente a 100. La gente suele decir, bueno, pero es que yo dejo hirviendo el agua media hora, pues nunca va a hervir más de 100 grados centígrados, es el punto de ebullición del agua. Luego de esto, el agua pasa a ser vapor. Entonces, vamos a darle las condiciones para que se sigan reproduciendo estos microorganismos. Pero como mencionábamos la otra vez, y es correcto lo que menciona el otro compañero presente, no todo el mundo va a estar al alcance de tenerlo. Aunque luego de recibir la presentación, nuestros clientes potenciales están en sectores como Bastión Popular, en Flor de Bastión, en Guasmo. Entonces, en realidad no es algo que está fuera totalmente del alcance de la población, es algo que está muy al alcance de la población. En tiempos pasados, compañías pasadas, en realidad muchas que se comercializan ahora,
tienen equipos de purificación de agua realmente inalcanzables para cierto sector. Pero la diferencia con nuestra empresa es que nuestra empresa, primero, una compañía suiza muy enfocada en el tema... ¿Me podrías deletrear, por favor, el nombre de la compañía, si no es mucha molestia? Swiss System Water. Es SWISS ISS espacio SYS TEM, ajá, sí, water, de agua. Entonces, pero lamentablemente sí hay maneras de reducir el impacto, pero no determinarlo por completo. O sea, hay maneras de reducir el impacto. Uno puede tomar medidas como hervir el agua en una olla de porcelana, aunque seguiría aumentando la capacidad microbiológica del agua. Y que ahí entre en juego que en nuestro país se debe de desparasitar las personas 2 veces al año, cosa que no hay en otros países. Ustedes pueden revisar la historia, pueden revisar las políticas de salud de otros países. Ecuador es el único país de Latinoamérica donde se indica que los niños deben de desparasitarse 2 veces al año, que debemos de desparasitarnos 2 veces al año. Potencias en salud como Cuba prohíbe lo último que se puede hacer con un niño es desparasitarlo, porque los parásitos siguen siendo veneno, los antiparasitarios siguen siendo veneno. Entonces, pero sin embargo ya es algo con lo que hemos crecido toda la vida. Cuando ya no podemos sacarnos una mentalidad y ponernos otra, pero sí lo que podemos hacer es tratar de reducir el impacto en la salud que tienen todos estos microorganismos. Jorge, quería contar algo. En realidad lo que tú has explicado profundamente en cuanto al análisis del agua que estamos consumiendo en la ciudad de Guayaquil particularmente, porque ustedes no han hecho una evaluación de la calidad del agua de los otros cantones del país. O sea, por ejemplo, sí lo hemos hecho, ¿no? La compañía está a nivel nacional. Hay, como yo suelo decir, hay aguas que merecen sacarse el sombrero. Por ejemplo, el agua de Cuenca, una de las mejores aguas que puede haber. El agua de Gualaceo, una de las mejores aguas que puede haber, bajadas de vertientes naturales sin contaminación sólida y suelta. El agua de Quito. Ya hay mucha contaminación a través de las redes de transportación del agua. Por lo general, donde son vertientes naturales, entre el lado de Cuenca, Gualaceo, ese sector, y ahí hay cajas, tienen agua muy... La contaminación es menor porque no hay actividades humanas, por ejemplo, la actividad minera, correcto, la actividad industrial. Entonces, es importante que ustedes, además que están vendiendo el bien y servicio, y también están al mismo tiempo recibiendo un lucro, están posicionados en el mercado, no han hecho una campaña de difusión a nivel de los estratos sociales de la ciudad de Guayaquil para poder ir tomando una prevención y hacer una labor conjunta quizás con el Ministerio de Salud y con instituciones que están relacionadas con la protección, o hacer una labor de prevención como una sugerencia para ver si eso va calando en las instituciones del Estado. Correcto. En su momento, a través del Ministerio de Salud Pública y el Centro de Salud número 5, ubicado en el Cristo del Consuelo, se realizó una campaña de concientización en cuanto a reducir el impacto. Sin mencionar equipos de purificación de agua, es una campaña de concientización solo en reducir el impacto que hay en cuanto a la contaminación en el agua. Evidentemente, en el ámbito de salubridad. Correcto. Evidentemente. Entonces se hizo una campaña de concientización en escuelas, en colegios. Correcto. Ahí estamos ahorita en vivo. Correcto. Entonces, el lado derecho, como ustedes logran observar, tiene mucha más contaminación verde grumosa. Esa contaminación verde son los sólidos disueltos que hay en el agua que se pegaron al agua a través de la olla en sí. Hay algunas diferencias. Si ustedes logran observar desde la parte de abajo, Tomás, para arriba, si ve como una nube blanca ahí en el agua. En medio. No, blanca se ve aquí. Sí, nube blanca. Hay una nube blanca en medio del agua, entre la parte grumosa y el agua. Sí. Todo eso son microorganismos. En realidad, si ustedes se ponen a observar desde el lado de allá, en el agua hervida hay más que en el agua de la llave.
porque se dio la oportunidad de que se reproduzcan a través de la ebullición, lo que se conoce como periodo de incubación de las bacterias. De ahí, si logran observar, la parte hervida tiene mayor grumos que el agua de la llave debido al metal, en este caso de la olla. Esto varía dependiendo del agua que se consuma o del material de la olla. Por eso es que las presentaciones siempre las hacemos en domicilio, para que la gente pueda observar esta presentación con el agua que consume. ¿Qué son esas cosas? Heces fecales. Las que están en la parte superior. Las que están en la parte superior, en el agua de la llave va a haber mucho más que en el agua hervida, porque en el agua hervida ya se disolvieron por la presencia del calor, pero en el agua de la llave va a haber mucho más. Correcto, sí. Y acá es el agua hervida. Correcto, sí. Toda esa parte de café son heces fecales. No sé si no podemos acercar un video. Salió inclusive en la... Sí, tiene el video, ¿vale? En YouTube pueden observarlo. Ecuavisa, pues. Ecuavisa, claro. Ecuavisa, coliformes fecales en el agua, o contaminación de heces fecales en el agua. Y ahí está claramente como... y les voy a... No sé si lo logran poner ahí, hasta eso un poco acá y poco. Ese programa que pasa tan Tinoco. No sé el nombre de la señorita, pero... La que pasa, ¿cómo que se llama? 360. El programa se llama 360. Me imagino que ese fue que han visto. No fue ese programa, pero fue en Ecuavisa, pero no recuerdo en qué programa. Miren, por ejemplo, aquí les pongo el audio. Luego de su embotellamiento. Una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, revela que un porcentaje de la población consume agua contaminada con heces fecales. Más de la mitad del líquido se lo encontró en la red pública e incluso luego de su embotellamiento. Si logran ahí dice, logran observar, si lograron escuchar, dice, incluso luego de su embotellamiento. Ya. Ahí está saliendo. Entonces, no solamente el agua que ingresa a nuestras llaves. Permítame, discúlpame un momentito, pero la comunidad también está ya escribiendo este rato. Servio Guzmán desde Italia manda saludos, dice buenos días desde Ecuador. Pedro León dice saludos doctor. Adicionalmente nos dice realmente no sabemos qué tipo de agua estamos tomando. Hola, Elvita desde Guayaquil, muchas bendiciones para ustedes. Pedro dice, adicionalmente, el agua potable ahora se la ve como un gran negocio. ¿Qué opinan? Por ejemplo, el agua potable se vuelve un negocio en cuanto a, más que todo en las embotelladoras. Y un ejemplo muy puntual. 35 centavos de agua vale un metro cúbico de agua, es decir, 1000 litros de agua, con los cuales lleno 50 botellones. Es decir, a 35 centavos le saco $50 vendiendo $1 el botellón. ¿Cómo? En tu propio negocio. Sí, siendo una embotelladora, pues, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que buscan estas embotelladoras? Siempre es reducir el gasto. Buscan todas las empresas reducir el gasto. Entonces, cambio los filtros cuando ya no aguantan más. E incluso se han descubierto personas embotellando directamente de las llaves de la calle. O sea, hay tantos videos que se viralizan donde hay tanta contaminación, donde se ve como el agua del botellón, cogen el botellón, llenan ahí con agua, tapan, y ahora se vuelve todo muy comercial en realidad. Yo tomo al natura. Bueno, Pedro León nos dice, ya lo dije, el Centro de Estadísticas y Censo, el 20% de la población consume agua contaminada. Correcto, mucho más. Eso obviamente como políticas de Estado no vamos a decir, bueno, el 70% de nuestra población. Si hay un problema tratamos de disfrazarlo un poquito en realidad. Sí, pero el 20% ya es algo alarmante. Si hablamos de 13 millones de ecuatorianos, saquen el 20% cuánto es y cómo va a perjudicar la salud a nivel global. Porque ojo, el 20% de la población, bueno, vamos a decir que fue el 20% de la población. El 20% de la población consume agua contaminada con heces fecales. Y entre ellos, Giardia lambrea, Cryptosporidium, Escherichia coli, Salmonella, pero no, solamente la adquirieron a través de la contaminación de heces fecales, pero se va a propagar, porque van a ser... Si yo ya me enfermo de alguna enfermedad, valga la redundancia, alguna enfermedad causada por estos microorganismos,
y yo defeco en mi casa como se contagia por ese fecal y viene otra persona, se sienta igual en el mismo servicio y mató a la familia. Jorge, acá Wilson Gustavo Sánchez Segura dice, saludos, hasta donde conozco no se puede eliminar todos los contaminantes presentes, pero eso existen parámetros a cumplir que son techos máximos ppm, así nos manda acá, y adicionalmente nos dice Pedro León, el censo no se lo realizó en ciudades pequeñas y en zonas rurales. ¿Qué agua toman aquellos? O sea, el 20% es de ciudades que no son del campo, no son rurales. Eso es lo que manda a aclarar Pedro León. Gracias por compartir este tiempo en un café con la tercera, haciendo hoy día la diferencia desde aquí, desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo entero. Sigue, Jorge. Disculpa la interrupción. Es interesante lo que menciona la persona que nombra las partes por millón, que es ppm, lo que ustedes logran observar ahí. Hay estándares, sí, pero si ponemos un analizador de partes por millón en esta agua, supera el rango permitido de lo que pueda haber. Eso valía la pena aclarar. De ahí, sí, el censo se hizo. También creo que nombra que se hizo en ciertas partes rurales, pero que lamentablemente... Muy lamentablemente, las personas en zonas rurales consumen agua mucho más contaminada que la nuestra. Jorge, una pregunta. Tú que laboras en esta empresa, ustedes tienen un departamento que se dedique exclusivamente, aparte de la promoción del bien y servicio que ustedes ofertan a la ciudad, ustedes hacen una difusión a través de revistas, hojas volantes, publicidad visual, escrita, en todos los extractos del colectivo ecuatoriano. Correcto. Nosotros, la intención de la compañía es abarcar el mercado a nivel global y no como siempre solemos decir, no por un tema comercial, porque el lema de nuestra empresa es el agua es vida, no mercancía. No como un tema comercial en realidad, sino como un tema humanitario, de poder llegar a la concientización de todas nuestras... ¿Por qué, mi estimado César? Muchas veces llegamos a una casa de un nivel económico, social, medio para abajo, por no decir bajo, pero hay los megas televisores, hay los megas equipos de sonido, los reproductores de audio impresionantes, y tenemos a veces para estas cosas, y no tenemos para una parte, para la parte de concientización, bueno, para prevención de enfermedades. Es algo para lo que nosotros los ecuatorianos no estamos preparados, prevenir. Siempre esperamos todo, como dice el dicho, el ecuatoriano espera todo a última hora, y es así, en realidad es así. No sé si tiene alguna otra pregunta, mi señor director. Pregunta, acá nos acaban de... primero, nuevamente nos manda Pedro León, dice, costos por metro cúbico de agua potable en Daule, 0.045 centavos, Loma de Sargentillo, 75 centavos de dólar, Novol, 0.25. ¿Pueden explicar por qué esa gran diferencia? Oiga, la gente está con estadísticas ahora, ¡qué bacán! Ahí ya depende, la diferencia en costos, primero depende de la calidad de agua que reciba cada municipalidad, uno. Dos, de la cantidad de personas que logren distribuir esta agua para que el recurso sea sustentable, pues, ¿no? Y tres, o sea, aparte de la calidad de agua, que la cantidad de personas, creo que tiene mucho que ver con políticas ya netamente de cada municipalidad, ¿no? O sea, es algo fuera de nuestra jurisdicción, ya no opinamos de eso. Sí, bueno, yo creo que ahí va más por el asunto de las autonomías seccionales que tienen los gobiernos seccionales. Esos son autónomos y ellos pueden elaborar y poner los costos que ellos crean conveniente, pero debería haber una normalización para que esto no sea una especie de una situación que tenga costos muy elevados. Señor director, quiero acotar algo, lo que usted está diciendo. Los GAT tienen autonomía, pueden establecer sus resoluciones municipales y por lo tanto nadie le puede interferir. Y si los costos varían de un cantón a otro, eso tiene que plasmarse en lo que se llama costo-beneficio. Correcto. Y el costo-beneficio, trasladándolo al campo de la salud, no refleja en realidad ese precio. Walter va a salir en este momento, está diciendo que por favor les deje tarjetitas porque acá ya está interesado alguien en quien quiere adquirir ya un equipo. Así es. Ok, continuemos. Muy bien.
No sé, si hay algunas preguntas, hágalas, por favor. Podemos responder cualquier otra inquietud de los televidentes. ¿Usted, señor director? Señor director. Continuemos, o nos vamos primero a un corte musical, pero mientras nos vamos al corte... 4 o 5 personas. Sabemos que el metro cúbico en la ciudad de Guayaquil, a cómo se comercializa, no entubado, sino directamente a la guía domiciliaria. ¿Cuál es el costo que vende Interagua metro cúbico en la ciudad de Guayaquil? 35 centavos, lo mencionamos en antes. Ya. ¿No genera IVA? No, ya, solamente 35 centavos. Y para mi criterio, respetando el criterio suyo, Jorge, que han hecho ese análisis ustedes, es alto. Es alto porque no responde la calidad del consumo en función de esa salud que está el pueblo viviendo. Porque la parasitosis y las enfermedades que está dando en la ciudad de Guayaquil es totalmente en todos los niveles de la población. Podemos hablar niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10, personas adultas mayores, personas como ustedes, personas ya mayores de 25, 30 años. Entonces prácticamente debía establecer el gobierno como una política de Estado, hacer una auditoría del consumo de agua en cada cantón y ponerle, si es posible, como que ellos hagan una autorregulación al mismo, porque si usted es cantón, Guayaquil, tiene que tener alguien que le audite el acto de la purificación de ese servicio básico y vital como es el agua. Bueno, nos vamos a un corte musical. En este momento tenemos a Mocedades con Tómame o Déjame. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame o déjame, ni te espío ni te quito libertad, pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, Estamos listos. porque no me ves llorar y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada, tu mirar. Tómame o déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad, trae erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Tómame o déjame con Mocedades esta mañana aquí en Un Café con la Tercera. Gracias por preferirnos y aquí estamos nuevamente con ustedes. Adelante, Jorge,
y César, ya estamos en la sintonía nuevamente. Salimos ahí, sí. Por favor, ya estamos al aire. Ok, estamos aquí con Jorge y Carlos. ¿Tienen prendidos los micrófonos? Sí, correcto. Ok. Un diálogo, ¿sí es algo? Ya, estamos en un diálogo sobre el consumo del agua en la ciudad de Guayaquil y en todo el país, la calidad del consumo del mismo que se da en esta ciudad y lo que nos están explicando, ambos son profesionales, ingenieros químicos, sobre la calidad del agua y la contaminación que trae la misma en una agua que es traída de la llave y otra agua que es hervida. Bueno, perdón que te interrumpa, Pedro León continúa con su contribución social. Recuerden que el agua es un derecho humano y la empresa es pública. El agua potable de Novol es abastecida por Guayaquil. Daule abastece a Lomas de San Gentillo en modalidad de bloques. Bueno, están haciendo aclaraciones sociales con respecto a esta situación del agua potable en el Ecuador. Adelante, Jorge, adelante, por favor, continúa. Agradecer la interacción de nuestro amigo Pedro León. Muy cierto y muy bueno todo lo que ha aportado hasta el momento. Ha sido muy constructivo todos sus comentarios. Si hay alguna duda entre los televidentes, alguna cosa que quieran aclarar en cuanto a la temática del agua, pueden hacerla ahora. Por otro lado, una de las ventajas de nuestra empresa como labor social es que estamos enseñando constantemente a nuestros jóvenes que quieran realizar esta actividad, que quieran realizar análisis de contaminación como el que ustedes vieron en pantalla hace un momento, que quieran ser preparados con la preparación que, valga la redundancia, fuimos preparados nosotros, poder entrenarles de la mejor manera para que puedan desenvolverse en esto, teniendo también un beneficio económico en realidad, pues, ¿no? Entonces, si alguno de los televidentes tiene amigos, conocidos, parientes que quiera trabajar, pueden comunicarse con los números en pantalla para que puedan enviar sus hojas de vida y puedan entrar a la calificación del puesto, pues, ¿no? Bueno, Jorge, en realidad es importante ahondar más el agua, sobre el consumo del agua. No solamente vamos a hablar del consumo del agua del país, hablamos a nivel mundial. Yo a veces visualizo que la tercera guerra mundial va a ser por la carencia del agua. ¿Cuál es tu criterio? Desde el punto de vista que solamente el 2% del agua a nivel mundial está libre de contaminación y es el agua congelada, en cualquier momento puede pasar. Me extengo de emitir algún comentario, sí va a ser así, no va a ser así, pero sí es un tema muy polémico el agua en realidad. Y la contaminación industrial, según estudios se ha indicado, hemos contaminado el agua en los últimos 30 años, solamente por el crecimiento industrial. Hemos contaminado el agua en los últimos 30 años más de lo que se contaminó desde hace 500 años hasta hace 30 años atrás. Es realmente impresionante, solo por el crecimiento industrial. Naturalmente, el individuo es destructor de la naturaleza y de los ecosistemas. Por lo tanto, no podemos dar marcha atrás, porque la tecnología, los grandes, las plantas nucleares, el desarrollo industrial de los países del G8, le importa poco lo que pueda suceder con la humanidad. Lo único que nos queda es una reserva de agua dulce que queda en el Amazonas, pero ya está contaminada. Correcto. Y como yo... Tengo una consulta, porque acá hacen una pregunta. ¿Es bueno el cloro dentro del agua y con clorificación se soluciona o qué situaciones degenerativas pueden existir? Acordémonos solamente un ejemplo práctico, mi estimado televidente, pongamos una camisa en agua con cloro una semana y vamos a recogerla la semana a ver el resultado. La hipercloración en el agua es en realidad un veneno. El cloro 35, tiene un porcentaje alto en cuanto a ser un potencial cancerígeno. Podemos observar miren, una de las cosas interesantes de la internet es que todo lo que yo les estoy diciendo a la final puede ser mentira, pero pueden colar todo a través del internet y pueden revisar la hipercloración en el agua. Nosotros metemos a una persona sin ningún tipo de alergia a bañarse y se siente realmente bien después del baño.
Metamos a una persona alérgica a un baño hipercolorado para que vea cómo sale, con los ojos rojos, la piel picando. La hipercoloración en el agua es uno de los principales factores en que uno sale del baño y la piel pica, y uno tiene que rascarse, echarse cremita, etcétera. Pues no. Entonces, es uno de los principales factores. Imagínense, hipercoloración en nuestra piel, que nuestra piel está acostumbrada a recibir rayos solares, que son fuertes en realidad, pero sin embargo la hipercoloración hace que tengamos algún tipo de reacción alérgica saliendo de la ducha. Imagínense en cuánto más nuestro organismo. Bueno, yo considero que tu amigo, el invitado, ha estado hablando demasiado. Ayúdalo, por favor, ahorita que hable menos. Discúlpame lo grosero. Un saludo, por favor. Sí, bueno, ¿puedes contarnos un poco de tu experiencia en Lago Agrio? Carlos manejó la oficina en Lago Agrio mucho tiempo. ¿Puedes contarnos un poco de tu experiencia ya, la experiencia con el agua de pozo? Claro, sí. Quiero contar algo. Muchas personas, sobre todo personas mayores, me dicen que ¿por qué yo toda mi vida he consumido agua de pozo, de vertiente, de río directamente y no me ha pasado absolutamente nada? En mucha razón es lo que dijo Jorge, que el agua de hoy en día no es la misma que hace 30 años siquiera. Eso quiero acotar porque toda la contaminación que estamos viendo ahí ahorita es mucho más grave ahora, por eso que hay jóvenes que tienen 20, 25 años y ya tienen extirpada una vesícula, ¿verdad? Entonces eso era un problema que se escuchaba allá en personas mayores, pero hoy en día se escucha en jóvenes. Entonces eso es una evidencia de la contaminación actual del agua, eso quiero acotar. Sobre lo que he trabajado en el Oriente, pues no, sí, quiero comentar que pero eso más enfocado en lo que es la compañía, porque me ha gustado que nos especializamos en la parte del estudio del purificador en sí, para quitar la contaminación, porque en el Lago Agrio, en el Oriente, el agua no la traen de un río, sino la traen de un pozo, y el agua de pozo tiene más contaminación sólida. Bueno, como vemos en los vasos, había grandes partes de lama, que era plomo, y la otra parte que era café, que eran heces fecales y óxido. Pues no, esa capa que veíamos en los vasos, en realidad en aguas de pozo es mucho más gruesa, ¿ya? Si uno ha escuchado hablar de filtros comerciales, bueno, por lo general son filtros traídos de Estados Unidos, de la China. Cuando vienen acá al Ecuador, esos filtros se tapan, y gran evidencia de eso ocurría en las ciudades como en el Oriente, pues no, donde esos filtros se dañaban rápidamente. Un ratito, por favor, no sé si sea conveniente, son dos cosas. La pregunta dice, Edison Francisco García Dún desde la Argentina, dice, desde Puerto San Fernando, saludos para todos allá. Y Pedro León dice, ¿cómo puedo ponerme en contacto con ustedes? Pues estamos realizando un trabajo sobre este tema. Bueno, hay un número celular que está en la pantalla, para que se puedan poner en contacto o con el programa nuestro o con ustedes, que debería aclarar. Ahí están los números telefónicos, por favor. Están los números telefónicos allí, a los cuales ustedes pueden llamar. Pedrito, ahí está, aunque yo les quité un poco el rostro a los amigos, pero ahí están los números telefónicos a los cuales ustedes pueden ponerse en contacto con Jorge y con Carlos. Gracias por preferirnos. Continuamos, por favor. Sí, solamente para concluir, pues no. Entonces lo que la compañía hizo, pues no, fue hacer un estudio en la calidad del agua de allá en lo que es el Oriente, para rediseñar las membranas internas del purificador. No quiero entrar más en detalle, pero no, porque como lo decía Jorge, podríamos explicarlo de una mejor forma en sus hogares para que nos puedan contactar a los números. Pero fue muy importante esto, ya que podemos asegurar que nuestros sistemas de salud van a purificar el agua de cada ciudad, pues no. Se especializa en purificar el agua de cada ciudad, porque es muy diferente el agua en diferentes sectores, pues no. Eso quería acotar, eso fue mi trabajo en el Oriente. ¿Sí? Yo quería preguntarte algo, en tu experiencia en Lago Agrio, cuando ustedes hicieron el análisis del agua, me imagino que hicieron una comparación del agua de pozo con el agua del río. Claro que sí. ¿Y determinaron los porcentajes de contaminación entre el primero y el segundo? Sí, como le comentaba, por ejemplo, en las plantas embotelladoras en los botellones, bueno, usan siempre el agua de pozo para hacer sus botellones, bueno. Por eso es que tiende a ser más peligrosa el agua de botellón que el agua potable a veces, porque donde la están trayendo es agua de pozo y ahí es más contaminada. Muchas veces el agua de pozo solamente la hervían y envasaban botellones. Pero sí, en la pregunta sí, se ha hecho estudios en estas dos aguas,
Y se ha visto mucha más contaminación sólida en lo que es el agua de pozo. Y en la parte, en lo que es agua de río, se ve más contaminación química. Eso es la gran diferencia entre los dos tipos de agua. Bueno, yo creo que vamos llegando a cerrar la programación, son las 9:41. No sé si algo más que ustedes pueden contribuir con la comunidad y luego despedirnos. Yo quisiera concluir con algo muy puntual, ya que hemos tratado el tema de la temática del agua, hemos tratado el tema de equipos de purificación de agua, hemos tratado el tema del agua potable por cantones. Sí quisiera, aparte de la concientización de toda la contaminación que hay, cayendo un poco en cuenta lo que dijo César, quisiera ahondar en el tema de la concientización en el desperdicio del agua. Recordémonos, amigos televidentes, cuando hemos estado un día sin agua y es desesperante. Y tenemos que ver la manera o sea, el agua lo es todo en realidad. Tenemos muy poca concientización, nos lavamos los dientes con el agua abierta, nos bañamos con la ducha abierta. Si algo está goteando, no nos importa que siga goteando. Es importante concientizar el agua que nosotros tenemos. Gracias a Dios, que Ecuador es un país rico en naturaleza impresionantemente y no tenemos como que un mayor problema en conseguir el agua que nosotros consumimos. Pero si nos ponemos a ver la temática del agua a nivel mundial, hay países donde la gente muere de sed. Entonces, es importante concientizar en el cuidado del agua. En el cuidado del agua, así sea una gota, es indispensable empezar una campaña de concientización a nivel nacional por el cuidado que hay en el agua, por el desperdicio que tenemos en cuanto al agua. ¿Será acaso el reciclar el agua, por ejemplo, la del baño, recogerla en tachos para echar en los servicios? Correcto, ahí ya, ahí ya depende de cada individuo el grado de conciencia, reciclaje que podría tener en el agua o el tiempo que amerita esto, pero sí, hay agua, por ejemplo, que nosotros podríamos reutilizar, porque por ejemplo, la primera agua que sale de nuestras lavadoras, tanta agua desperdiciada, cuando puede ser reutilizada en alguna actividad de limpieza dentro del hogar mismo, en las baterías del sanitario. Entonces hay algunas formas. Lamentablemente, cuando nosotros ya no tenemos el recurso, es que lo valoramos. Hasta ahora, como hemos tenido agua constante y sonante, no hemos tenido la importancia de valorarla de cierta forma, pues no. Pero es importante valorar esto. Es importante valorar esto. Con eso mi intervención termina. No sé si quieras decir algo, Carlos. No más que decirles que por favor nos llamen para poder ubicarlos y darles más información. Eso sería. Sí, agradecemos muchísimo a los televidentes por toda su interacción. Agradecemos al señor conductor, al señor director por recibirnos aquí en el programa Un Café con la Tercera, que me generaba mucha expectativa quién era de la tercera, pero ya lo escuché antes, es la tercera edad. César, despide programación, por favor. Okay. Agradecemos a los televidentes por el programa que hemos editado al aire, más que todo el primer programa que hablamos sobre la cuestión de los adultos mayores envejeciendo y envejecidos en el mundo y a nivel nacional, y otro tema muy importante que la humanidad debe tomarle muy en cuenta, el agua. El agua es vida y el agua es salud. Gracias. Despedimos programación dando gracias a Dios por habernos permitido. No se pare todavía, no se pare, no se pare, no se pare, no se pare, no se pare. Ya lo he despedido. Disculpe. Despedimos programación esta mañana haciendo una conciencia social de una notable mejora en la calidad de vida y un envejecimiento digno. Y también la importancia del agua en la comunidad y en la vida. Gracias y nos vemos. Hasta pronto en Un Café con, repitan todos, a coro, 1, 2, 3, con la tercera. Un café con la tercera. Nos vemos. Hasta pronto.